Check the mic and make sure it sound right, boys. Muy buenas tardes, continuamos con las jornadas de carácter tecnológico. Comenzamos ya la última parte del programa de esta tarde, que es la mesa redonda, en la que contaremos con 4 expertos en la materia. 3 de ellos han estado con nosotros anteriormente en las ponencias. Les presento: Blanca de la Fe, creadora de contenidos formativos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Francisca Ruiz, abogada. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y Víctor Hernández Cubero, consultor blockchain. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos una nueva experta en la materia, Conchiviera, abogada. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí hoy. Les explico un poco el funcionamiento de esta mesa redonda. Simplemente vamos a tratar los temas que ya hemos tratado en las ponencias anteriores y ustedes pueden añadir cualquier información, debatir o aportar lo que ustedes quieren. Vamos primero con el tema de la primera ponencia, que es blockchain y nociones básicas del sistema. Comenzamos por usted, Blanca. Puede decir un resumen de lo que ha dicho anteriormente en la ponencia y ya el resto añade la información que quiera. Blanca. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, aquí hay expertos también en la materia. Si me tienen que corregir, pues como es una cosa todo tan nueva y demás, pues me pueden corregir perfectamente. Blockchain, como la palabra indica en inglés, es cadena de bloques. Es una base de datos en forma de bloque. Estamos siempre hablando en el ámbito digital, en la que registra cientos, miles o millones de transacciones, dependiendo del tamaño del bloque. Estos bloques se van enlazando con otros bloques a partir del bloque origen, el bloque génesis, que también se llama. ¿Por qué? Porque contiene información del bloque anterior, siempre. Nunca va para atrás, siempre va hacia adelante. Es una secuencia que siempre va hacia adelante. Y se pueden registrar cualquier tipo de transacción. Todo el mundo conocemos, porque es lo más oído, el Bitcoin, pero no se limita solo al Bitcoin. Va mucho más allá. Lo están aplicando muchas empresas, Acciona, Nestlé, en los puertos de Rotterdam. Para el sector de transporte también es muy importante la logística, el tema de blockchain a través de los smart contracts. En fin, que es también, como dije antes, es que se puede hacer de todo. Y como comenté, lo que no se está haciendo en blockchain todavía no se ha imaginado. O sea que yo creo que es infinito todas las posibilidades que tiene blockchain. Francisca, ¿quieres añadir algo? Bueno, yo a raíz de lo que ha dicho Blanca, sí que me gustaría comentar que hay una cosa que a mí sí me preocupa como abogada, y es que en blockchain lo que se hace es que se eliminan los intermediarios. Efectivamente. Y bueno, los contratos resulta que va a ir a blockchain y va a sacar un contrato inteligente y no va a hacer falta que vaya un abogado. Pero a lo mejor tendrán otro papel, a lo mejor no se eliminarán del todo, a lo mejor esa intermediación se hará de otra forma. Pues así lo espero. Igual pasa con los notarios son los que tienen que tener más problemas también, porque la figura del notario desaparece en la cadena. Sí, realmente sí, para tranquilizarnos todas, Paqui y yo, que somos las más interesadas, los abogados vamos a seguir siendo necesarios porque el aspecto jurídico, el contenido jurídico lo seguimos dando nosotros, que somos los expertos, los que hacemos los contratos. Lo que pasa es que lo que nosotros hacemos ahora en papel se va a vertir en los blockchain y va a ser un contrato inteligente. Entonces, ¿qué es un contrato inteligente? Pues imaginemos que vamos a hacer un contrato de alquiler de una vivienda vacacional, que acaba el contrato mañana a las 12 del mediodía. Pues a esa persona ha firmado el contrato, se le ha dado una llave electrónica y mañana a las 12 del mediodía, cuando vaya a entrar, no va a poder entrar, porque ya esa llave electrónica se ha deshabilitado, porque el smart contract es un contrato inteligente que regula todo eso. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que probablemente en nuestros despachos de abogados, igual que trabajamos con un procurador, necesitaremos un experto informático que nos haga los smart contracts, que vierta a la tecnología, en la tecnología lo que ya nosotros tenemos en contenido jurídico. Entonces nosotros vamos a seguir siendo necesarios, pero vamos a tener que reinventarnos y asumir esta nueva tecnología en nuestros despachos y llevarlo al día a día, que parece muy estrambótico,
pero se puede hacer, y de hecho ya hay algunos despachos pioneros que lo están haciendo en la vida cotidiana. Entonces no está tan lejos y no nos va a quitar trabajo, sino que va a dar mayores garantías. Cierto es que la figura del notario sí se queda ahí un poco extraña, que habrá que ver cómo ubicarla ubica la regulación jurídica, porque quien da fe pública actualmente son los notarios, pero con los smart contracts no sería necesario, porque tú lo puedes decir mejor que yo, son contratos inteligentes. Sí, se ejecutan sin que nadie tenga que dar su visto bueno, son automáticos. Y está claro que al final la figura que más sufrirá, pues a día de hoy puede ser el notario. Yo no sé si nosotros llegaremos a verlos, ¿verdad? Pero sí que es verdad que todo cambio, por lo menos a mí, siempre los cambios de entrada te inquietan, aunque me gustan porque los cambios suelen ser a mejor, pero sí que es verdad que los cambios te inquietan, y por ejemplo a mí me inquieta, y sobre todo en la materia que a nosotros nos ocupa, sobre todo porque están tardando mucho en regular lo que es la criptomoneda. O sea, eso, España, como ya he dicho antes, hay una directiva que debía haber sido ya cumplida por el gobierno español, haber legislado, desde el 10 de enero tenía que haberse incorporado a la legislación española y no se ha hecho. Entonces, pues bueno, está ahí ese vacío que desgraciadamente otros países han cubierto, y que bueno, pues que vamos un poco a la cola de Europa. A mí la verdad ir a la cola nunca me ha gustado, y menos en una materia así tan novedosa, y que además se está viendo claramente que esto va en un ascenso vertiginoso. O sea, va muy rápido. Va muy rápido. Y la criptomoneda, tú sabes que la gente va a invertir en criptomonedas y se va a utilizar la criptomoneda, y las 2000 monedas más que hay, o sea, a lo mejor unas con más intensidad que otras, siendo por supuesto, como hemos dicho, siempre la reina la criptomoneda, pero bueno, que habrá montones de monedas, y que bueno, que a ver si de una se legisla, porque si no estamos en ese vacío de desconfianza, de saber qué va a pasar, esa confianza que te hace falta para invertir en un negocio, y sobre todo a las empresas financieras, ¿no? Que a entidades financieras que yo creo que están un poco reacias, y que cuando además se dice que se va a regular, pues las monedas, las criptomonedas bajan, porque siempre hay gente que prefiere estar en la opacidad esa que te hace tener la criptomoneda. Hombre, es que los orígenes del Bitcoin y todas las criptomonedas es precisamente que no haya regulación y que no hayan intermediarios, que no hayan bancos, sino que yo ser dueño de mi propio activo, en este caso vamos a hablar de dinero para que nos entendamos, pero nuestro activo digital, y que no haya intermediarios que me cobren por tenerlo en un depósito, por guardarlo, por hacer una transacción, sino que yo sea el dueño. O sea, el concepto de criptomoneda nació como un concepto revolucionario, entonces es verdad que regularlo es ir contra natura en el origen en el que nació la criptomoneda y los activos digitales en resumen, aunque es verdad que es necesario y que Hacienda está deseando regularlo, aunque no sabe cómo hacerlo. Yo creo que tardaremos mucho, como tú dices, en ser dueños de nuestras propias transacciones. No vamos a hacer porque nos van a regular. Tardaremos bastante, porque ya el concepto que yo tenía de blockchain en principio era que era una blockchain pública, que era descentralizada, pero cuanto más indago en el tema, resulta que hay blockchain privada, blockchain federada, blockchain híbrida. Hay muchos tipos de blockchain. Por supuesto que hasta los bancos centrales van a sacar sus propias criptodivisas, o sea, para hacerse con el control del juego y seguir ahí. No van a soltar su máquina de hacer dinero, porque al final tener la máquina de hacer dinero controlada es... Efectivamente, o sea que tardaremos mucho en que la humanidad sea dueña de su propia economía. No vamos a hacerlo, o sea, las personas que han tenido Bitcoin, por ejemplo, hasta ahora, han podido ser dueños de su propia moneda. Claro, porque no. Dejarán de tener esa libertad en el momento en que se regule en todos los países. Claro. Y empiece a haber una serie de normas y una serie de cumplimientos, y empiezan a aparecer intermediarios, ya sean a nivel estatal de gobierno o a nivel privado, sean bancos, etcétera, etcétera. O sea, llegaremos a un punto medio, ni que todo sea lo que en origen se quería, ni sea lo que es el dinero tradicional, dinero fiat que tenemos nosotros
actualmente. Yo creo que llegaremos a un punto medio. Lo que sí está claro es que se va a acelerar mucho los procesos de todo lo que ya conocemos, de transferencia bancaria, de ventas de productos, ventas de servicios. Eso sí se va a acelerar muchísimo a través de los smart contracts, pero tardaremos. Yo quiero pensar que algún día la humanidad pueda tener autoridad sobre la economía mundial, ¿no? Porque ya la tuvo. De alguna forma ya la tuvo y se le fue arrebatada cuando el oro era la reserva por de eso valor. quiero pensar que volveremos a nuestros orígenes en ese sentido y volveremos a tener control sobre cada uno, sobre los Pero suyos. hace falta que despierten las conciencias. Sí, pero se despertarán poco a poco. De todos modos hay que explicar un poquito más, a lo mejor no escuché antes todo lo que habías contado, pero la cadena de bloques, realmente el blockchain tiene 4 características que es fundamental entender para ver el valor que puede aportar. Una de ellas es evidentemente la descentralización. Efectivamente. ¿Vale? Que Bitcoin la tengan 10.000 personas dentro de sus ordenadores y que nadie pueda modificar un dato. Hoy en día un libro contable de una gran empresa basta con meterte en el Excel, cambiarlo y maquillar cuentas y adornar. Aquí está la prueba de error que tienes que modificar el 51% de los ordenadores en el mismo momento, entonces quieras que no, un ataque malintencionado, ¿no? Pues no puede ser. Se complicado. Interrumpe la cadena, la secuencia de la cadena y entonces, no... la primera característica del blockchain, hablando de nociones básicas, es que es descentralizado, ¿no? La segunda es que es completamente trazable. En lo que hablamos antes de las transacciones también de la wallet, tú puedes ver exactamente, teniendo la dirección pública, todas las transacciones que se ha hecho desde el bloque número 1 hasta el bloque actual. O sea, realmente es información verás, realmente trazable, que puedes ver y que nadie puede, un partido político que todo su balance de cuentas lo tenga con tecnología blockchain. La población sabría, o sea, todos pagamos impuestos aquí, no sabemos realmente a dónde va cada transacción y por eso hay dinero en B. ¿Qué más les da? Oye, la tecnología existe, ¿por qué no utilizan eso y no dan información de hacia dónde se mueven los balances de cuentas de los gobiernos? Que tiene ese dinero de todo. Sí. Después, el punto número 3, pues el anonimato. Lo que explicaba antes, si yo no te digo que esta wallet es mía, yo no hago no subo ningún tipo de documentación. ¿Por qué tengo que antes, hace 500 años, tú tenías tu oro en casa, con tu trabajo lo ganabas, tú lo tenías guardado y nadie tenía por qué saber el oro que tenía? Yo tengo mi Bitcoin en mi wallet privada. ¿Por qué tienen que tener información de lo que tengo yo? Está el mundo tan centralizado y lo vemos tan normal. El problema es que lo vemos tan normal, nos han metido tan en la cabeza que es normal que nos controlen para evitar el blanqueo de terrorismo, la financiación de las organizaciones de narcotráfico, y después te das cuenta que hay principales bancos del mundo que que han estado aprobando transacciones por valor de una barbaridad, no sé si eran 20 billones de dólares, el Deutsche Bank, el Goldman Sachs, el JP Morgan Chase, esos bancos principales que han estado permitiendo el movimiento bancario de cuenta a cuenta de personas vinculadas a asociaciones terroristas, a narcotráfico, y dice, ¿realmente este es el problema? ¿El Bitcoin es el problema? Pues ese problema siempre ha existido. Entonces, es decir, Bitcoin, una red que se precie como blockchain, como Bitcoin, por ejemplo, tiene que ser descentralizada, tiene que ser veraz, tiene que ser transparente, tiene que ser anónima y sobre todo lo más importante, tiene que ser inmutable. Podemos ir al bloque número 4, al bloque número 100, al bloque número 500 y el bloque se ha quedado almacenado, pero el bloque no tiene tapa por arriba. Tú puedes hacer así y ver, vale, Blanca le hizo una transferencia a Paqui tal día a tal hora de tanto Bitcoin de su wallet a su wallet con un hash que dice que la operación está registrada. Entonces, que sea algo inmutable, que nadie pueda cambiar. Ese es el valor real de la blockchain, porque realmente, de la tecnología blockchain, porque realmente a día de hoy todo ha sido, vivimos en un mundo opaco, en el que nos cuentan lo que nos quieren contar. Y es muy fuerte, porque un secretario de Estado tiene más derecho a saber que yo. No vivimos en democracia. Los secretos de Estado, ¿por qué? Bueno, y además es que la tecnología los fondos blockchain... reservados, ¿por qué? Pero la tecnología blockchain no solamente es los bitcoins, es que la tecnología blockchain en los smart contracts se puede aplicar en todos los ámbitos de nuestra vida. O sea, como dice él, no solamente es una cuestión de ver cómo se mueve el dinero, que lo podríamos ver. Son transacciones, es un registro de datos. Es una manera de registrar datos y de dar fiabilidad. O sea, es una tontería, pero con el sistema que tengamos nosotros para presentar los documentos por la SNET, también sale el hash que dice que lo hemos presentado tal día, a tal hora, este documento, y cada hash es un único, diferente, y autentifica que tú lo has presentado, que le da tanta validez como cuando tú ibas con el papelito al juzgado y te ponían el sello. Entonces, es más allá del dinero,
los smart contracts va a ser en nuestra vida diaria y lo que estamos incorporando en muchas ocasiones sin darnos cuenta y sin apreciarlo. Y coincido contigo, o sea, los paraísos fiscales existen y han existido y probablemente seguirán existiendo. Es verdad que cuando hablamos del mundo cripto, todo el mundo dice blanqueo de dinero, terrorismo. Porque lo han contado, porque han querido contar esa película. Se nos está vendiendo. Organizaciones, gobiernos incluso, que lo han llegado a prohibir como el gobierno chino, y años después te das cuenta que llevaban años desarrollando su propia blockchain privada para desarrollar el yuan digital y hacerse ellos con el control del juego. Al final, JP Morgan Chase también, uno de los principales bancos de Wall Street, que era, contrario a Bitcoin, saca el JP Morgan Coin. Dice, pero no te decías que no te gustaba. Por eso. Sí, efectivamente. Entonces, y sobre todo el concepto de descentralización, o sea, las leyes antimonopolio, realmente Google es el mayor imperio que ha existido, Facebook, o sea, tienen... O sea, ¿por qué tan peligroso es para los bancos centrales que ves que Facebook saque Libra? Que se lanzaron todos al cuello de Facebook cuando quiso sacar Libra, su propia criptomoneda. Facebook tiene miles de millones de usuarios. Imagínate el poder que tendría Facebook, sería el Banco Mundial. Sería el que te permitan hacer pagos que ya se hacen en creo que se llama WeChat en China. En Asia hay plataformas ya que te permiten, como el Bizum, pero imagínate por WhatsApp, porque WhatsApp es de Facebook, que te permite hacer pagos de tus activos digitales mediante WhatsApp. ¿Cuál impacto tendría eso mediante, para el volumen diario de movimiento del euro o del dólar americano? Sería, ¿qué usarías? ¿Tú usarías el WhatsApp o te meterías en la aplicación del banco para hacer transacciones? Pues usarías el WhatsApp. El dinero es fiat, como yo lo llamo, estapitas de colores, porque prácticamente ya no tiene el patrón oro detrás, que eso tú sabes bastante, el patrón oro detrás que garantice que tiene ese valor. Tiene un valor básicamente porque hay un decreto de ley que lo dice, que tiene valor. Y no porque hay algo que lo garantice. Y porque la sociedad le da ese valor y esa confianza. Al final es eso, las cosas tienen valor porque la gente cree que tiene valor. La Gioconda, ¿por qué vale tanto? Porque la gente cree que vale. Si lo hubiese pintado yo, probablemente no valdría ni 5 euros. Pero porque también es complicado quizás que la gente entre en esta nueva tecnología que es muy difícil de comprender. Está muy a mano todas las nuevas generaciones. ¿Por qué se estima que el Bitcoin va a sustituir como reserva de valor al oro? Por el simple hecho de que toda la gente joven, los millennials, toda la generación nueva, nace con un móvil en la mano. Y al final el Bitcoin, yo por ejemplo tengo reservas de oro y me quiero ir de viaje 3 meses a Argentina, por decir un país, no lo he pensado. ¿Me voy a llevar los kilos de oro aquí en el bolsillo o me voy a llevar mi móvil con mi wallet, con el control de mi Bitcoin a cualquier parte del mundo para utilizarlo? La gente, la informática y la tecnología... Sí, es un hecho. Cada vez más. Es una libertad que van a intentar coartar, porque por eso a lo mejor no lo han legislado, porque todavía yo creo que no saben cómo legislarlo. No se puede. Claro, es que no pueden controlarlo. No pueden controlarlo porque no puede dominar algo que nació para ser descentralizado. Lo único que pueden hacer es pues comprar todos y hacerse con el control, pero ni aún así. Pero imagínate, como no sabrán cómo hacerlo, pues tendrán por que eso buscar. no está legislado todavía, porque todavía están decidiendo cómo lo van a hacer. Sí, pero sí hay países que están legislados. Hay países que ya que lo han legislado, como Francia, como Reino Unido, como Alemania, ya son se han dado. Son países que las empresas digitales se van a esos países y pagan los impuestos en esos países. Al final pues abres una cota de mercado mayor y al final España pues podría espabilarse y decir vamos a estar a la vanguardia y vamos a quedarnos con esas empresas que se registren aquí en lugar de en otros países y creamos valor. Pero en contra de eso no interesa. O sea que en el debate de regular, no regular, ¿qué opinan? A mí me daría evidentemente tranquilidad que lo regulen, porque al final, quieras que no, la ley está ahí, hay que cumplirla y el que no la cumple pues va a la cárcel. Entonces es importante cumplirla. Que yo esté a favor o en contra de que la regulen, eso ya es una opinión personal, pero da tranquilidad a todos los que nos movemos en el mundo cripto, que al final el Estado pues saque leyes que nos protejan, porque al final las leyes salen creo que nacen, ustedes lo saben, para proteger al ciudadano. Evidentemente yo creo que esa confianza se da cuando tú tienes una tranquilidad de que haya algo, una norma que lo regule. Entonces yo creo que por eso, y sobre todo cuando ya en tantos países se está trabajando con esas monedas, entonces yo creo que lo importante es que sea bastante uniforme entre los países para que no haya esas diferencias, dado que va a ser una moneda que, bueno, y es ya una moneda
que está en todo el mundo. No, y que hasta hace, bueno, un fondo de una aseguradora anunció hace, creo que fue el martes o el lunes o el martes, que va a 100 millones de su fondo de reserva al Bitcoin. Square también, o sea que son grandes corporaciones, fondos de pensiones también que trabajan con carteras de miles de millones de dólares, que están pasando parte de su reserva al Bitcoin. ¿Hacia dónde creo yo personalmente que puede ir esto? Hacia una regulación de la monetización tal vez del Bitcoin. O sea, tú puedes comprar Bitcoin, guardarlo y guardarlo como reserva de valor, pero tú no puedes quitarle, o sea, no van a permitir o no van a querer o no les va a interesar, no lo sé, mi punto de vista, que la gente pague en los comercios con Bitcoin, porque si la gente deja de utilizar el euro, el Banco Central Europeo pierde el control del juego. Y por eso van a sacar sus monedas digitales y probablemente lo que penalicen sea no la compra de Bitcoin y almacenaje como lo es del oro, sino la usabilidad del Bitcoin como moneda de cambio. Hace poco salió una noticia que a partir de enero el BBVA va a empezar a custodiar Bitcoin y a dedicarse a la compra-venta de criptomonedas. De hecho ya lo hacen. Pero a partir de enero se va a hacer ya como oficial. Pero como de hecho Coinbase, uno de los bancos cripto, es del BBVA, sí, uno de los partners. Lo que pasa es que yo creo que estamos hablando de dos cosas como diferentes desde mi punto de vista. Una cosa es la moneda, el Bitcoin o cualquiera de las criptodivisas que existan, que realmente y en la práctica no están reguladas. O sea, el Bitcoin existe y tiene el valor que tiene porque una serie de personas han confiado en esa moneda y están haciendo transacciones, inversiones con ella, pero legalmente no la ha sacado el Banco Europeo, no la ha sacado Estados Unidos, como respalda el euro el Banco Europeo o respalda Estados Unidos su propia moneda. Entonces, por un lado está si regulan las monedas que están apareciendo en el mundo cripto, y por otro lado está la regulación del uso de esas monedas. O sea, si yo compro una casa con Bitcoin, tengo que pagar los impuestos de transmisión patrimonial a Hacienda. ¿Cómo lo hago? De hecho ya se hace. Se hace, efectivamente. Entonces, yo creo que son dos puntos diferentes en los que no sabemos cómo se va a abordar. Yo creo que va a ser más fácil abordar el uso de la moneda que en sí mismo la moneda regularla como tal, porque las monedas en el mundo cripto tienen funcionamiento básicamente porque le damos credibilidad o confianza a los usuarios y después porque detrás hay una serie de empresas que están interesadas en que salgan y de una manera u otra invierten para que esa moneda tenga ese valor, pero el Bitcoin en sí misma no tiene el respaldo del banco, de ningún banco ni de ningún organismo que te diga, oye, sí, es fiable. Cuando hablamos de monedas fiables, y está el FMI, el Fondo Monetario Internacional, tampoco puede perder el control de... Entonces, esas serán las dos vertientes que tendrán que, desde mi punto de vista, claro. ver cómo las regulan, si es posible regularlas. Además, prueba de que a lo mejor también necesiten una regulación o un mayor control es el caso Olvistar, que si no me equivoco usted lleva 30 personas que se sienten estafadas. A 400. A 400, Wow. Perdón, a 400 personas Unas cuantas. que se sienten estafadas o posiblemente estafadas por esa empresa. Si nos puede comentar un poco el caso y lo hablan un poquito. Realmente el caso Olvistar no es muchas personas creen que es una estafa del Bitcoin. No es una estafa del Bitcoin. Son personas que tenían Bitcoin en su propiedad y que la invirtieron en una empresa que se dedicaba les prometía una serie de cosas según el producto que comprara. El más popular era el Bot Community, que consistía, voy a explicarlo de una manera para que todos nos entendamos, perdónenme los expertos y no me maten mis clientes, en coger el Bitcoin, que lo vamos a hablar de dinero, aunque sea un activo digital, y en el mundo cripto existen las casas de cambio que se llaman exchange, que no tienen una regulación propia como puede tener las casas de cambio en el mundo tradicional. Entonces, este bot, que es un programa informático, detectaba en qué casas de cambio estaba bajo el valor del Bitcoin y en qué casas de cambio estaba más alto el Bitcoin. Donde estaba bajo compraba, donde estaba alto vendía, y esa diferencia era el beneficio que sacaba el cliente. Entonces el cliente todos los sábados podía ir a la plataforma y sacarse los beneficios, que es lo que se denominaba profit,
¿Qué pasa? Que la empresa en sí misma te vendía que si tú reinvertías esos beneficios ibas a ganar más dinero. Además lo tenían muy bien montado porque el CEO, Santi Fuentes, salía todas las semanas en la llamada del éxito, donde decía lo bien que les iba, lo que se estaba ganando, lo que se estaba invirtiendo, los clientes que tenían, y generó muchísima confianza en los clientes. Estamos hablando de que pueden haber afectado más de 33.000 personas. Wow. Y que puede haber más de entre 800.000 y 1.000 millones de euros afectados. O sea, Y de todo el mundo. de además. todo el mundo. O sea, yo ahora mismo tengo clientes de Australia, de Corea, de Estados Unidos, de Canadá, de Venezuela, Argentina, todos estos países en que además su moneda está complicada, pues hay muchísimas personas que utilizan el Bitcoin y que creyeron en esta plataforma, chilenos, alemanes, ingleses, irlandeses, italianos muchísimo, y muchos españoles. Además, como está ubicada la empresa en Tenerife, también hay muchos canarios afectados por esta empresa. O sea, realmente la estafa no es el Bitcoin, la presunta estafa, vamos a hablar con propiedad, es que no se hizo lo que se prometió. Claro, pero también la regulación también tendría que tener ese control de las empresas que se encargan de gestionar los bitcoins de otras personas, ¿no? Porque es el caso. A ver, es que el símil es como si tú le das el dinero a una empresa experta en inversión en banca y en lugar de invertir en banca, se lo mete en el bolsillo. Esas estafas existían antes. Entonces, también del sí, Bitcoin. Viene a ser una estafa tipo, lo que pasa que se ha generado en el mundo cripto. ¿Para qué sería buena la regulación? Pues para una serie de, a la hora de llevar esto a un procedimiento judicial, pues tienes que, te piden a lo mejor un contrato, te pide el juez un contrato y no hay contrato que dar. Porque lo que se hizo fue darse de alta, se hace un CAICE, que es lo que se llama, tiene un pantallazo que ni siquiera aparece el registro y después un validado. Pero no tienen el contrato porque no había contrato. Entonces lo que el juez me está pidiendo no se lo puedo dar. Entonces la dificultad está en acreditar que nosotros somos los dueños de esa cuenta que teníamos en esa empresa y que invertimos, porque efectivamente estamos hablando del anonimato, de los pagos que se hacen por wallet no identificada, etcétera, etcétera. Entonces es verdad que si hubiera una regulación de todo eso, pues a nivel jurídico, para los abogados y para los operadores jurídicos, fiscales, jueces, sería mucho más sencillo, por lo menos enjuiciar y controlar todo este asunto. No Claro, sé si me y corríjame ustedes dos si me equivoco, cualquier transacción que se haga que no sea con dinero gubernamental no puede ir a juicio, ¿no? O sea, yo te hago una transferencia de Bitcoin y sale mal o cualquier cosa y tú no me puedes reclamar a mí, que tiene que ser en euros, ¿no? Lo que pasa es que cuando llegas al juzgado, el juez lo primero que te dice es que lo pases En euros, ¿no? a euros. Y Entonces, dice, si yo te he dado Bitcoin para que tú me lo gestiones, la cuestión ahí es en qué valor le damos al Bitcoin. Pues si le damos el valor de ahora o el valor en que yo invertí. Y ahí ya hay jurisprudencia y sentencias del Tribunal Supremo y de diferentes audiencias, pues que no está unificada. Unas dicen que en el momento en que yo te di el dinero es el momento que tengo que valorar y pasar los bitcoins a euros, otros en el momento de reclamar y otros en el momento de la sentencia. O sea que esa parte está ya lograda, ¿no? No hay acuerdo. O sea, hay diferentes sentencias, porque en esto no hay normativa que elegirle. Entonces vamos a ver lo que han dicho los jueces y hay de todo. O sea, hay una sentencia muy reciente del Tribunal Supremo que dice, por ejemplo, que es en el momento en que yo lo doy. Entonces, por ejemplo, un cliente mío afectado a Arbistar, ¿en qué momento yo paso el valor a euro para poder seguir con el proceso judicial? Pues según esta sentencia, lo debo hacer en el momento, pues si yo invertí el 10 de enero del 2019, tengo que ver a qué valor estaba el 10 de enero del 2019 y ese es el valor que le voy a dar. Ahora mismo estamos en esa, o sea, de hecho en el juzgado estamos ahora mismo peleando qué valor le tengo que dar y si se lo voy a dar ahora o voy a esperar, porque no es tan claro y a los clientes les interesa. Primero, que esto fuese entregado en Bitcoin, no en euros.
porque no es lo mismo que te lo den en euros que en Bitcoin, porque ya perdemos el anonimato y todo lo que te da el Bitcoin en sí y mismo. la revalorización misma del Bitcoin en este tiempo. Y después la revalorización que ha tenido el Bitcoin Está en hoy los en últimos máximos meses. históricos, está hoy superando Está el máximo claro que histórico. todas las mismo. sentencias que se produzcan ahora va a servir en el futuro de jurisprudencia para cualquier otro. Claro, a medida que se vayan desarrollando este tipo de procedimientos y se irán unificando doctrina y sabremos cómo va caminando. Ahora estamos todos experimentando y los operadores jurídicos nos estamos poniendo las pilas por obligación. Es que claro, en penal y los procedimientos son las pruebas las que van a mandar en el procedimiento, sobre todo en la primera fase, ¿no? En la fase de instrucción, y ahí es donde lo que dice la compañera, ahí la dificultad de demostrar todo eso que se tendrá que hacer de alguna forma que no quede duda. De todas formas, ella sabe que esto desgraciadamente no pasa solamente con esto, sino que pasa con montones de productos donde lo que yo he dicho antes, las víctimas, las que están arriba son las que van a recibir esas ciertas cantidades de intereses, y luego ya cuando la pirámide se extiende, ya esas víctimas no pueden retroalimentar lo que es la pirámide, y hasta que va uno y denuncia, se quedan perdidos. Por eso es tan peligroso el marketing multinivel. Sí, como dijo ella, es que no es del Bitcoin, sino de la estafa piramidal de siempre, de toda la vida, ¿no? Claro. Presuntamente estamos en una estafa Ponzi, se llama. Sí. El sistema Ponzi. El sistema Ponzi. Por eso es importante cuando vas a meterte en plataformas que siguen existiendo y siguen promoviéndose, porque la golosina de recomendarlo es que te llevas una comisión por la recomendación. Entonces es muy importante entender, antes de recomendárselo a nadie, entender bien el producto, entender la tecnología y sobre todo ver, si te prometen un 15% de rendimiento con algo que ves que no hay producto, porque si tú te metes en los exchanges, el arbitraje realmente es difícil sacar un profit tan alto y pagar al que invierte ese porcentaje, al de arriba, al otro, decir, realmente hay un producto que si deja de traer gente hoy, se seguirá produciendo durante 2 años, 3 años, ¿es algo sostenible el producto? Pues tienes que decidirte, sí, no. Entonces cuando vas a utilizar una empresa que utiliza el marketing multinivel, que es un marketing muy válido, mira Herbalife utiliza ese sistema y realmente pues, te vende un producto, y realmente mientras se venda el producto, pues mientras la gente lo consuma, pues se va a sostener. El día que la gente deje de consumirlo, pues nadie ganará, pero nadie le está prometiendo rendimiento, es por consumir, aunque no conozco bien el sistema de Herbalife. El problema de esto es que hasta qué punto fue rentable hasta que dejó de entrar gente. ¿Por qué? Porque el producto que tenían no era real. No sé si, corrígeme, yo no estoy al tanto del bienestar. Había un producto que era el trending, o sea, que consistía en... Sí, el arbitraje que decían que tenían, que después anunciaron que llevaba meses sin ser rentable, no sé si era... A ver, lo que la empresa dice y alega es que ha habido un fallo informático y entonces los cálculos y los beneficios que se habían plasmado en la plataforma cuando tú entrabas con tu contraseña no eran los reales. Entonces, o sea, ellos no dicen, no había producto, ellos no dicen que no hubiera producto. Ellos no se van a tirar piedras en su tejado. Ellos mantienen que tenían un producto, y el producto es igual que otros bots, como estaba el Personal Pro o estaba otros software informáticos que hacían otros sistemas, ¿vale? Perdona, tenemos que acabar ya, lo siento por Sí, cortarles. Lo único que quería decir, una pequeña pincelada, barriendo un poco para mi casa, hay que formarse. Sí, Hay que formarse. Pero formarse Hay en que blockchain formarse y en cualquier cosa en la que te quieras meter en la vida. Todo en la vida, en todo en la vida. Es como querer construir una casa sin saber claro, poner los entonces, cimientos. sobre todo blockchain, que es una cosa tan a veces complicada de entender para el que no sabe nada del tema, pero una vez que te formas y te metes dentro de este mundo, ves lo impresionante, lo grande y lo casi perfecto que puede llegar a ser. Entonces hay que formarse. Siempre es mejorable. Pues muchísimas gracias por aportarnos toda esta información. Precisamente iba a decir eso, que es una oportunidad de inversión, algo bueno, pero que tiene sus riesgos y tienes que conocerlo. Así que bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti, a ustedes. Gracias. Y muchísimas gracias a ustedes por estar esta tarde con nosotros. No se olviden que las jornadas de carácter tecnológico no acaban y mañana por la tarde continuaremos aquí en el Canal 4. Check the mic and make sure it sound right, boys.